Me acerco, me conecto con todo mi cuerpo. Voy y le digo a la luna que me guíe siempre. Voy, me acerco con todos mis ancestros. Voy y les digo... Hola, yo me llamo Aníbal, tengo 22 años y no me voy a presentar como a través de credenciales, a través de la academia, a través de lo que he hecho o no he hecho, para empezar porque no tengo esas credenciales. Tengo 22 años, soy bisexual, soy un hombre trans, no binario, soy una persona neurodivergente, es muy probable, es algo que estamos como viendo en la consulta de psicología, que esté en el espectro autista. Soy una persona de clase trabajadora, he sido racializado no blanco, he estudiado en escuelas públicas y menciono todo esto porque importa mucho hablar de estas cosas que concebimos como etiquetas identitarias. No por el encasillarnos en una cosa o en la otra, sino por hablar de todas las cosas que nos atraviesan y que realmente no son nada más cosas que se cruzan en nuestro camino, sino cosas que nos conforman como personas, que nos conforman como varones, que nos conforman como varones trans, como personas no binarias, que también conforman a las mujeres, que atraviesa incluso a las personas cisgénero, que atraviesa a las poblaciones LGBTI, a las personas racializadas. Las personas no somos una sola identidad o una sola cosa, nuestra identidad es de múltiples aristas. O sea, podemos vernos o concebirnos quizás en algunos espacios específicos para tratar problemas específicos, desde la racialización, desde los procesos de racialización, desde las orientaciones sexuales, desde nuestra identidad de género, pero no podemos creer o no podemos pensar que eso es lo único que somos, o que son entidades divisibles. Las cosas que nos conforman como personas son indivisibles entre sí y afectan cómo nos relacionamos con el todo, cómo nos relacionamos con la comunidad y nuestras relaciones con nosotros mismos. Es por eso que importa mucho hablar de quiénes somos desde aquí, no para encasillarnos, sino para saber dónde estamos parados, cómo nos relacionamos con el medio y con nosotros mismos. Al hablar de lo que somos, al hablar de nuestra identidad superpuesta, tenemos que mencionar entonces el término matriz de opresiones, que fue dado a conocer por Patricia Hill Collins en el enfoque, y más bien como en este punto entre la interseccionalidad, los feminismos negros y los feminismos de color, que es la base teórica para este aporte. La matriz de opresiones es la forma en que las jerarquías de desigualdad se superponen para mantener el sistema que conocemos. Este es el aporte y de aquí surge el enfoque llamado interseccionalidad, que habla de cómo las opresiones y los privilegios se cruzan entre sí. Pero hace poco yo sigo a una feminista de Colonial en redes, que es conocida como Siguapa, se llama Jennifer Rubio, es educadora, y ella daba una charla sobre decolonialidad en su Instagram, en la que recibió una retroalimentación, o a raíz de esto y a raíz de un contenido que publicó, recibió una retroalimentación de la filósofa Yuderquis Espinosa. Ella también es feminista de Colonial, y ella le comentaba que no es que las opresiones y los privilegios se intersecten, sino que es una misma cosa. O sea, la opresión, el privilegio es uno solo, que se manifiesta de diversas formas porque los individuos nos relacionamos de diversas formas con ello. Y nos relacionamos desde este conjunto de etiquetas, de relaciones superpuestas que nos conforman como individuos. O sea, podemos ser, por ejemplo, personas neurodivergentes, quizá podemos, no sé, tener una depresión mayor, quizá podemos ser autistas, pero si somos blancos, eso nos pone en distintos niveles de relación con la opresión y con el privilegio. Porque no vamos a tener, por ejemplo, privilegios capacitistas, no vamos a tener privilegios que se conocen como cuerdistas, el privilegio en relación a las personas con algún trastorno mental, pero sí vamos a tener privilegios de raza o vamos a tener privilegios de clase. Esto es porque no es estático, es algo que está fusionado y con lo que las personas nos relacionamos.
Yo escogí como título de esta charla, que a lo mejor me gustaría más que fuera como un conversatorio, como algo más horizontal, para tener aquí las experiencias de todos y las conformaciones individuales de cada quien y su relación con todo, como los sentipensares de un hombre trans, un hombre hecho a sí mismo. Esto es parcialmente mentira. Yo lo tomo de pláticas que se han dado en redes sociales, en donde la gente considera que, a diferencia de los hombres blancos y ricos que se nombran con frecuencia como hombres que se hicieron a sí mismos, como hombres que hicieron su capital, los hombres trans, las personas trans en general, sí somos hombres hechos a nosotros mismos, porque construimos nuestra identidad desde cero. Yo aquí lo que quiero retomar es como, ¿por qué esto es en parte mentira? Porque las personas, al no ser unidimensionales, no podemos decir que nuestra identidad es construida desde cero por nosotros mismos. Las identidades tienen aportes, las identidades tienen relaciones con otros y con otras, tienen relaciones con esa narrativa que conseguimos con el pasado, tiene relaciones con lo que proyectamos a futuro. Es por eso, y aquí me quiero enfocar en que el título es parcialmente falso, porque vamos a hablar de todas las influencias que se dan sobre la identidad de las personas trans, en específico, en este momento, sobre la identidad de los hombres trans y de las personas trans masculinas no binarias. Cuando hablamos de identidades trans, cuando hablamos de identidades transmasculinas, de hombres trans, en general, cuando tocamos temas relacionados al género, es importante que hablemos de la socialización del género. La definición más básica de socialización de género es que es la exposición que recibimos las personas desde que nacemos, y me atrevo a decir que desde antes de nacer, por la narrativa que construyen nuestros padres, nuestras madres, nuestros cuidadores, sobre las expectativas y los estereotipos impuestos al género. Aquí también es necesario hablar de asignación sexual, porque, o sea, cuando hablamos de expectativas de género que se imponen desde antes de nacer, pues hablamos que se basan en nuestra anatomía y hasta en nuestra anatomía aparente. O sea, son que si los genitales del bebé o si los genitales del feto, cuando se conoce el sexo a través de imagenología, parecen más masculinos que femeninos, porque pues están en desarrollo, hay testículos que no descienden, hay clítoris hipertrofiados, hay personas intersexuales, pues entonces se le da una categorización de hombre o de mujer. El sexo en sí es este compendio de situaciones biológicas, de cromosomas, de órganos sexuales, de carga hormonal, de caracteres sexuales secundarios, que determinan en especies que tenemos dimorfismo sexual, o sea, en donde solo hay dos sexos, porque sí hay especies con más sexos, si un individuo es macho o hembra. Pero cuando hablamos de seres humanos, no podemos negar que el concepto de sexo también está construido por la cultura. O sea, no quiero decir con esto que los órganos, que los cromosomas, que los caracteres sexuales secundarios, que la carga hormonal no sean realidades tangibles o realidades biológicas, como se les llama, sino que eso solo es algo que existe, no es algo que tenga una significación por sí misma. La significación se la damos los seres humanos al mirarla. Entonces, al significar nosotros a un ser humano como macho o como hembra, le asignamos una carga de expectativas, una carga de estereotipos, una carga de mensajes, y la convivencia de un pequeño ser humano, de un infante, con estos mensajes del exterior, es la socialización de género. Hay un debate, aquí es donde yo empiezo a entrar en debate como con algunas cosas que se dicen y que existen, que son muy comunes, que es que la socialización es o masculina o femenina. Y se dice que si naces con una vulva tienes una socialización femenina, y si naces con un pene te socializan como masculino. Y aquí, por mi experiencia personal con el género y por las experiencias que he escuchado de otras personas, también trans, creo que no, existe una socialización. Pero esta socialización nos enseña lo que se espera de nosotros y de nosotras
con base en el sexo asignado al nacer, pero también lo que tenemos que esperar de las otras y de otros, y de lo que sucede cuando una persona no se apega a estos estereotipos y a estos cánones, porque también eso existen desde que nacemos, desde que empezamos a socializar con el género, estos mensajes de castigo, de burla, de degradación hacia quien no se apegue a esos estereotipos, hacia quien no se apegue en la medida de lo posible a los estereotipos. Y aquí va el asunto de cómo interiorizamos los estereotipos de género. Pues de nuevo voy a retomar este enfoque interseccional, este enfoque que se toma desde lo decolonial, desde los feminismos de color, desde los estudios de género, que es que como vivimos esta matriz de opresiones, nos relacionamos con esta matriz de opresiones y de dominación, como lo dijo Audre Lorde alguna vez, no podemos tener luchas, no podemos tener discursos de un solo problema, porque no hay vidas de un solo problema. Cuando hablamos de interiorización de género no es la excepción. Las personas trans aprendemos muy rápido y muchas veces de forma inconsciente estas cosas. Aprendemos lo que deberíamos de ser con base en el sexo que nos fue asignado y que no somos, o sea que podemos fingir en mayor o menor medida que encajamos en eso, sí, pero que no lo somos. Nunca somos ese sexo que se nos asigna, y aprendemos que deberíamos ser eso. También aprendemos una imagen a veces idealizada, no necesariamente estereotipada, y esto lo quiero recalcar, pero sí idealizada de lo que nos gustaría ser para expresar realmente el género al que pertenecemos. Y aprendemos también que lo que somos es aberrante. No solo es que queramos movernos en cuanto a expectativas sociales o que queramos transformar la forma en la que nos perciben los demás y nos relacionamos con el mundo, con las otras, con los otros, con les otros, sino que aprendemos que no está bien querer hacer eso, que debe haber algo muy malo en nosotros si queremos hacer eso. Y no es el único caso en el que interiorizamos distinto los estereotipos de género y que nos relacionamos distinto con el género. También las personas neurodivergentes, las personas con discapacidad, las personas racializadas no blancas, especialmente las personas negras, tenemos esa interacción diferente. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidades, las personas neurodivergentes, hay un blog que a mí me gusta mucho, se llama Listas Bajo Cuerda, lo escribe una persona autista y tiene un artículo que se llama El patriarcado capacitista, donde habla de esta experiencia común entre personas autistas, entre algunas personas con discapacidad, y nos dice que muchas veces se interioriza de manera distinta este proceso de socialización de género, estos estereotipos de género, porque o bien no se adquiere de igual forma el concepto social, se puede tardar un poco más que la medida estándar, porque hay una relación distinta con estos conceptos sociales como lo es el género, o definitivamente porque existe tanta deshumanización hacia esa persona, hacia estos colectivos, hacia estas poblaciones, que no se le permite ser parte de la categoría humana de género. Un ejemplo es cuando se menciona de forma muy capacitista, cuando se priva de forma muy capacitista en el imaginario colectivo a las personas con discapacidad de la sexualidad y de la identidad de género, cuando pensamos que son como una especie de niños y de niñas eternos, como de angelitos, porque así se dice, y se traduce en una violencia supercapacitista, porque estás privando a esa persona de su capacidad de agencia, para expresar su identidad sexual, para desarrollar su identidad de género, incluso proscribiendo,le de la misma categoría de identidad de género, porque le estás poniendo aparte. Y por ejemplo, lo que decía de las personas racializadas, no blancas, de las personas negras, se hizo muy famoso el caso de una deportista que se llama Caster Semenya, es una atleta, a la que se le pidió que tomara hormonas para reducir sus niveles naturales de testosterona. Ella es una mujer cisgénero a la que se le pidió esto, que porque eran muy altos sus niveles en comparación con lo que debían de ser para una mujer.
Esto es completamente racista. ¿Por qué? Porque el género está atravesado por el racismo. Las expectativas de género, los estereotipos de género, esta interiorización del género tiene estándares racistas, tiene estándares clasistas, tiene estándares capacitistas. El género es parte de la blanquitud es parte del género, de cómo se imponen estas cosas. Por eso es tan importante, y voy a estar sobre esto una y otra vez, entender la multidimensionalidad de cada persona y que siempre nos vamos a relacionar de formas distintas con estos constructos. Lo cual no quiere decir que por ser un constructo, porque existir relaciones distintas con ellos, no existan o no sean importantes o sean algo que se puede borrar de un plumazo de la historia de la humanidad, ¿no? Sino que tenemos que empezar a prestar atención en estas relaciones y en cómo no es algo fijo o algo aislado de todas las demás categorías. Y pues bueno, o sea, si estamos hablando de esta interiorización, de la socialización, del género, de los estereotipos, está claro que al hablar de las problemáticas específicas de los hombres trans, de las personas transmasculinas, existen exigencias específicas. En general, cuando las personas trans empezamos a expresar nuestro género de manera abierta con la sociedad, al convivir en el plano social, se abre una puerta a un mundo de exigencias que se hacen explícitas, que a lo mejor nosotros recibíamos de manera como indirecta porque sabíamos que esa exigencia estaba ahí y no la estábamos cumpliendo, pero se hacen explícitas. En el caso específico de hombres trans, se vuelve una exigencia compensatoria. El primer mandato de la masculinidad hegemónica, y por masculinidad hegemónica quiero decir masculinidad blanca, masculinidad rica, masculinidad capacitista, una masculinidad colonial, el primer mandato es negar otras identidades. O sea, es muy chistoso porque la masculinidad hegemónica se basa en negar que eres una mujer, que eres un homosexual o que eres infante. Porque esas cosas detrimentan la masculinidad. Y hacia los hombres trans esto se presenta como una exigencia compensatoria. O sea, si ya quieres ser hombre, porque ese es como el mensaje social, tienes que demostrar que eres el más hombre. Tienes que demostrar que eres el más mujeriego, que eres el más borracho, que eres el más broncudo, que eres el más exitoso. O sea, que eres el que todas las puede. Y aún así, que nunca vas a ser tan hombre como los hombres de verdad que tienen pene. O sea, que estás sujeto a la masculinidad cis, y que para ser mínimamente aceptado por los estándares de masculinidad cis tienes que echarle un chingo de ganas a esto. Aquí quiero, mencionar muy puntualmente que existe una diferencia social en cómo se percibe la transición masculina binaria de la transición femenina. A una mujer trans, es decir, a una mujer que fue asignada sexualmente al nacer como hombre, le van a pesar muchísimo la idea de que está traicionando. ¿Por qué? Porque lo femenino es visto como degradante, existe una misoginia generalizada, una misoginia a la que todos estamos suscritos, y es visto como que está degradando la masculinidad, como que alguien que debería de encarnar los ideales de la masculinidad hegemónica los está traicionando. Es visto como degradante. Las mujeres trans sufren muchas persecuciones, pasan mucho miedo, pasan muchísima marginalización. Y en relación a las mujeres trans, cuando los hombres trans hacemos esta transición, tenemos más oportunidades de ser vistos como alguien en ascenso social. Solo en relación a ellas, no en relación a las personas cis. Es muy distinta la relación que tenemos con las personas cisgénero, o sea, las personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Pero en relación a las personas, a las mujeres trans, los hombres trans sí tenemos esta especie de ventaja. Esto se manifiesta especialmente cuando los hombres trans ya pasamos por cis. ¿Qué es esto de pasar por cis? Pues cuando nuestras características físicas, nuestra voz, la forma en la que nos comportamos, que nos vestimos,
cómo nos relacionamos sexualmente con las mujeres, porque claro que está como esta imposición de la heterosexualidad, encaja. Y entonces somos percibidos como una identidad masculina. Nuestra identidad masculina es percibida socialmente. Por ejemplo, es muy distinto lo que vive una mujer trans, lo que vive una mujer cis, lo que vive una persona que sencillamente tiene una presentación de género que es socialmente vista como femenina en la calle, que lo que vive si tienes una expresión de género vista como masculina. Sí pueden existir, y es una realidad, que ponen en peligro nuestras vidas, la transfobia, toda esta mirada morbosa que existe sobre el cuerpo que no cumple los estándares normativos de género, y si nos atraviesa, nos pone en peligro, puede ocasionar violencias físicas hacia nosotras y nosotros, pero no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, creo que en años de mi vida no habría podido caminar libremente en la calle a las 2 de la mañana. Obvio, con el miedo de que te asalten, porque también es esto, que vivimos en un país marginalizado, en un contexto marginalizado y lleno de violencia, pero sin ese miedo a la violencia sexual que viven las mujeres y sin ese miedo a la violencia transfeminicida que viven las mujeres trans. Entonces, respecto a ellas, somos percibidos como con cierta ventaja, y esa ventaja social que tiene el tener una expresión tomada como masculina, quiere decir que estamos en una relación de privilegio sobre ellas. Nosotros tenemos este privilegio específico sobre las mujeres trans. Y una pregunta que se presenta con mucha frecuencia y que se presenta con frecuencia y que a veces es usada de manera maliciosa, es si los hombres trans somos capaces de ejercer violencia misógina, de ejercer violencia machista. Pues claro que sí. Realmente cualquier persona puede ejercer este tipo de violencia, porque como ya lo dije, vivimos en un sistema atravesado por esta violencia, en un sistema que ejerce esa violencia. No podemos estar exentas y exentos de esto, que está ahí. Es como no podemos estar exentos de respirar, no podemos estar exentos de misoginia, de capacitismo, de racismo, de clasismo, de transfobia o de homofobia, aunque sean de manera internalizada por ser sujetos que también recibimos esta violencia. Podemos, y los hombres trans claro que podemos, para empezar, porque lo que vivimos nosotros no es violencia misógina, es violencia transfóbica, pero no es violencia misógina. Y especialmente, como lo decía, en la relación con las mujeres trans se puede dar esta violencia. Y aquí es muy importante puntualizar que es posible, porque existen discursos que, por excluir a las mujeres trans, discursos transmisóginos, dicen que de alguna forma, por haber nacido con una vulva, por haber nacido con un útero, entonces somos incapaces de ejercer esta violencia, o que estamos oprimidos por esta violencia. Por eso es tan importante este enfoque en relación a la matriz de opresión y de dominación, porque no nos relacionamos de la misma forma. Si tenemos otros privilegios, si tenemos otras relaciones de privilegio con el mismo sistema, no podemos decir que nos oprime lo mismo. No podemos universalizar la experiencia para decir que nos oprime lo mismo. Para empezar, por la forma en la que estamos sexuados. Eso no sucede, o peor aún, ¿no? Como el creer que porque tenemos una vulva, esto nos mistifica de alguna manera y entonces somos incapaces de ejercer violencia, somos seres de luz. Pues es terrible. O sea, es terrible porque este enfoque no nos ayuda a iniciar estos procesos de justicia reparativa que estamos necesitando tanto, de verdad, como para ponerle un alto a todas estas opresiones, para cortar de tajo que los derechos sean privilegios. Necesitamos tener ese enfoque y esa capacidad de reconocer que tanto como podemos sufrir opresiones o discriminaciones específicas, también podemos tener relaciones en ciertos grados de privilegio. Un ejemplo muy muy bueno de esto, y que, o sea, la verdad no me gustaría seguirle dando plataforma a una persona que ya es muy famosa,
pero que se presta la situación para ejemplificar lo que sucede, es el caso de Buck Angel. Buck Angel es un actor y productor de cine para adultos que fue pionero en su momento en la industria por ser un hombre transgénero que salía a cámara, que produjo cine para adultos y pues, o sea, en su momento claro que tuvo aportes, pero ahora ha tomado una postura transmedicalista, o sea, una postura que recalca que el ser trans es algo biológico, o sea, como si lo biológico no estuviera atravesado por la cultura y por la concepción humana, que el ser trans es algo biológico, que solamente es válida la identidad de las personas trans si sufrimos disforia, o sea, si tenemos una incomodidad muy fuerte con la forma en la que se nos trata, con las relaciones de género que se nos imponen por el haber nacido asignados a un sexo. Y aparte de esto, está adoptando también posturas transexcluyentes, y no solo es que lo esté haciendo. Hace más o menos 13 o 14 años expuso de manera pública en la revista Rolling Stone a Lana Wachowski en su identidad como mujer transgénero, y desde luego sin su permiso lo hizo de una manera muy violenta, movido tanto por motivos económicos, porque claro, la revista le pagó, como por motivos de relación personal, o sea, porque tenía una relación, la que en ese momento era su esposa, con Lana Wachowski, y a través de esto, de este enfoque de relación personal, es como violenta de manera pública a Lana. Y pues si estamos hablando de que existe esta relación personal y que este es un móvil, es violencia de género. Está ejerciendo violencia misógina, y no solo violencia misógina, sino violencia transmisógina en contra de Lana. Y ahora toma estas posturas esencialistas, estas posturas transmisóginas, y se escuda en que él tiene una vulva. Ese es como el leitmotiv de su discurso, que él nació con vulva y que él en algún momento fue asignado a mujer al nacer, y que por eso es válido todo esto. Y claro que no, está ignorando de manera consciente que existen otras relaciones de privilegio, y no lo está haciendo solo como hombre. Esto es muy importante. También lo está haciendo como blanco, porque es un hombre blanco, porque es un hombre rico, porque es un hombre con una plataforma mediática enorme detrás de él. Y es esto, justamente esto nos sirve para explicar que las personas no somos unidimensionales y nunca podemos ser consideradas unidimensionales. Ni podemos creer que por sufrir una opresión específica, o por sufrir un tipo de discriminación, no podemos tener otros privilegios. Es importante señalar esto, y aunque es lamentable tener que hablar de una persona que hace esas cosas, creo que es un buen ejemplo de lo que puede suceder si no prestamos atención a nuestra relación con la estructura, con la superestructura de opresión. Si estamos hablando de cómo podemos ejercer estas violencias específicas, de cómo podemos ejercer machismo, de cómo podemos ejercer misoginia, de cómo podemos incurrir en violencias de género en nuestras relaciones con las mujeres, y de los privilegios que tenemos, por ejemplo, sobre las mujeres trans, tenemos que hablar de que existe una deuda histórica de las identidades masculinas con las identidades femeninas. Nunca va a existir el mismo grado de responsabilidad entre sujetos o entre poblaciones, porque no tenemos los mismos grados de privilegio. Esto es un hecho, y hay que hablarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que discutir sobre esto, tenemos que tener un diálogo sobre esto, porque, por ejemplo, hace unos días, más unas semanas, ya no sé ni en qué día vivo, que sucedió lo de la combi, lo de la golpiza que le dieron al asaltante en la combi en el Estado de México. Hubo personas que mencionaron que esa golpiza fue una muestra de masculinidad tóxica, y me parece que es una forma muy violenta de sacar de contexto un montón de situaciones que atravesaron esto que sucedió, que es muy lamentable, que es un síntoma de la sociedad que estamos viviendo, de la destrucción del tejido social, pero no nos podemos quedar tan en la superficie como a decir que es masculinidad tóxica. No, es un montón de problemas que atraviesan la clase, que atraviesan procesos de marginalización, de gentrificación de esa zona geográfica específica, que atraviesan procesos de precarización y de pauperización
que sufrimos en la población mexicana, en la mayoría de la población mexicana, porque digo, aquí la mayoría estamos bajo el umbral de la pobreza. Entonces, no en el mismo grado, pero estamos ahí. Entonces, no van a ser los mismos niveles de responsabilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de identidades transmasculinas, si estamos hablando de hombres trans, si estamos hablando en este contexto, y aquí me gustaría más que nunca como estar rodeado de compañeros, estar rodeado de compañeras de manera presencial, porque podríamos hablar de nuestros contextos y esto sería más que una plática, esto ya a lo mejor podríamos salir como que con una idea de acciones específicas a tomar en nuestros propios contextos. No es la misma responsabilidad la nuestra que, por ejemplo, la de un hombre blanco y cisgénero heterosexual en Estados Unidos, pero sí la hay. Y esa responsabilidad es con las mujeres que son pares de contexto. O sea, con las mujeres en nuestros centros de trabajo, con las mujeres en nuestros hogares, con las mujeres de nuestra familia extensa, con nuestras amistades. Y cómo se hace esta chamba, cómo se puede empezar a reparar esta gran deuda histórica que, si bien no nos toca a todos por igual, nos atraviesa y nos compete, pues haciendo este trabajo que se tiene que hacer entre hombres, no esperando que las mujeres tengan que educar. O, por ejemplo, es muy común que se diga que ¿y las feministas dónde están para resolver este problema específico, no? Eso no. O sea, si hay un problema específico que está atacando a los hombres, como por ejemplo, y esto es específicamente hacia hombres racializados o hacia hombres marginalizados, de las violencias, hacia por qué, no sé, los hombres morimos más pronto porque vivimos conductas de riesgo, o por ejemplo en el caso de los hombres trans, que incurrimos muchas veces en conductas de riesgo para probar nuestra masculinidad, cómo eso nos afecta. Esa es la responsabilidad que tenemos que tomar, la responsabilidad por nuestro actuar y por el proceder con nuestros pares, porque ¿qué esperamos que nos celebren? O también, ¿sobre qué estamos construyendo nuestra masculinidad? No podemos seguir construyendo nuestra masculinidad a costa de las mujeres o a costa de las identidades femeninas. No podemos construir nuestra masculinidad a costa de engañar y de violentar emocionalmente a una mujer en una relación sexoafectiva de pareja. No podemos seguir construyendo nuestra masculinidad a costa de decirle a los niños que no deben de hacer las cosas como niñas o de que parecen niñas. No podemos seguir construyendo nuestra masculinidad a través de reírnos de la trabajadora sexual trans. No podemos seguir haciendo eso. Eso es lo que nos toca, y ahí es donde podemos tomar acción, no en las palabras, no en el lucir muy bien en las redes sociales o como en darnos este baño de pureza que ahora pensamos que es la deconstrucción, sino en el tomar responsabilidad realmente sobre nuestras acciones en nuestro contexto. Hay que decirlo, existen contextos sociales y geográficos que hacen muy complicado y muy peligroso, especialmente para los hombres trans o para hombres e identidades masculinas que ya estamos como desafiando la norma que hay en algún sentido, el desafiar públicamente la masculinidad, el desafiar públicamente el ejercicio de la masculinidad. O sea, sí es cierto que hay lugares, creo que no me dejará mentir muchas de las personas que como yo estuvieron en una escuela pública, hay veces que si no respondes a la violencia con violencia, lo cierto es que tú te conviertes en una víctima. Eso es una verdad de la que hay que hablar, porque no podemos ignorar los contextos que están detrás de nosotros. Pero aún dentro de esto, no nos vamos a poner en este papel de víctimas, de renunciar a nuestra capacidad de agencia, porque no somos víctimas, o sea, somos agentes políticos, tenemos capacidad histórica, tenemos capacidad de hacer las cosas, somos sujetos históricos, no estamos privados de esto, a pesar de las violencias que vivimos. Entonces, lo que nos toca es, dentro de nuestros contextos, encontrar cuáles pueden ser los espacios seguros, crear estrategias para construir los espacios seguros, y que estos espacios seguros nos sirvan para construir o para reconstruir nuestra masculinidad y la forma en la que nuestros pares construyen su masculinidad. Esto puede sonar muy específico a hombres trans, pero no es solo para nosotros. Por ejemplo, si convivimos con adolescentes, si convivimos con niños y con niñas, ¿cuáles son los mensajes que les estamos mandando? O sea, estamos permitiendo que estas dinámicas
violentas, que estas dinámicas discriminatorias, que estas dinámicas opresivas se reproduzcan sin más, porque en algún punto se reproducen pues como un daño colateral por vivir en este sistema opresivo, pero sencillamente estamos dejando que suceda o estamos haciendo algo. ¿Qué mensaje les mandamos, por ejemplo, a las niñas y a las adolescentes si nos relacionamos con ellas en los contextos sociofamiliares en relación a los hombres? ¿Les seguimos diciendo que se tienen que cuidar? ¿Les seguimos diciendo que no deben usar faldas cortas, que no deben salir a la calle a tales horas, que no deben hacer? ¿Seguimos mandando el mensaje de lo que no deben hacer o estamos viendo lo que debemos hacer nosotros y lo que deben hacer otros hombres con los que se relacionan y las expectativas que no deben perder, que son las expectativas básicas de convivencia, de respeto, que son las expectativas básicas para construir cualquier tejido comunitario? Entonces es esto, ¿cómo o sobre qué vamos a construir nuestra masculinidad? ¿Qué mensajes les vamos a mandar a los hombres y a las mujeres que están cerca nuestro sobre lo que es ser hombre y sobre cómo un hombre debe relacionarse con su entorno? Ahora, para cerrar, si estamos hablando de masculinidades, si estamos hablando de espacios seguros para las masculinidades, para el desarrollo de las masculinidades y la reconstrucción de las mismas, no podemos dejar de lado cómo esto influye en nuestras comunidades, en nuestros tejidos comunitarios. ¿Cómo es que esto se va a traducir a la acción real, que no se va a quedar en palabras, que no se va a quedar como en este activismo performativo de nada más lucir frente a una cámara, de nada más lucir en nuestro Instagram, de nada más lucir en las redes sociales? Pues es el aportando, porque tenemos una responsabilidad con la comunidad. Como todo está relacionado, como todas las opresiones están relacionadas, como todos los privilegios son uno solo. Asimismo, si estamos en una lucha, si estamos en la construcción de nuevas perspectivas para la masculinidad, que entiendo que hay críticas sobre esto y me parece que son perfectamente válidas, pero que para nosotros, para nuestros contextos como hombres trans, como hombres no blancos, como hombres de clase trabajadora, el reconstruir la masculinidad también se convierte en algo de vida o muerte para nuestras comunidades y para nosotros, porque está muy relacionado con muchas otras violencias. Si construimos espacios seguros, si construimos espacios que sean seguros para las mujeres, que sean seguros para las identidades femeninas, que sean seguros para las infancias, vamos a poder tener otras alianzas para poder continuar también con otras luchas. Hay luchas que son impensables sin esta alianza. Hay luchas que no pueden dividir hombres y mujeres. No es posible. Tenemos un país que todavía sufre los estragos de haber sido colonizado. Vivimos en un país que fue colonia. Vivimos esta poscolonialidad. Y todavía se manifiesta y todavía sufrimos esos estragos del colonialismo. ¿Y cómo vamos, por ejemplo, a continuar con luchas de tierra, a continuar con luchas por el derecho al agua, a continuar con estas luchas ambientales que no son lejanas, sino que depende la vida y la sostenibilidad de nuestras comunidades que se lleven a cabo, si no tenemos un espacio seguro, si las mujeres no están seguras con nosotros, si las infancias no están seguras, si las infancias no pueden desarrollarse de manera segura? No hay manera. El pensar que la masculinidad es algo aislado de todas las demás problemáticas y aislado de todas las demás identidades no nos permite articularnos de mejor manera y no nos permite mover esto. ¿Por qué? Porque si las opresiones son una sola, no podemos acabar con el capitalismo si no trabajamos también sobre el patriarcado, si no trabajamos sobre la estructura patriarcal. No podemos acabar con las violencias capacitistas si no acabamos con la estructura patriarcal. Y lo mismo aplica al revés, y lo mismo aplica para todas las opresiones. Entonces, yo quiero cerrar con esto, no me gustaría que se quedara solo en un invitar a la reflexión, sino que de verdad voy a dejar el contacto de mi Twitter, porque es como que la red social que más me funciona para estas cosas. Y para que por favor ahí, si gustan interpelarme con alguna cosa, si gustan decirme te faltó esto, si gustan decirme mi contexto es este y yo
tengo esta lucha y yo trabajo de esta manera y yo abordo los temas de esta manera para que se haga, porque esa es la verdadera construcción de los espacios. A veces consideramos que la teoría es eso que se hace en las universidades por los hombres blancos de manera súper individual, que se construye como desde una mente genial que está aislada de todo lo demás, pero no, la teoría es esto que estamos haciendo al reflexionar, esto que hacemos todos los días en comunidad, que tejemos en colectivo y que reúnen las formas en las que vemos el mundo, en las que pensamos el mundo, porque esto tampoco está separado, en las que convivimos con lo demás y con nosotras y con nosotros mismos. Entonces yo quiero invitar a esta reflexión, quiero invitar como a este diálogo, como a que esta discusión inicie y que ya no termine. Y también voy a dejar unas recomendaciones de lecturas, de documentales. Voy a dejar una carpeta en Drive porque yo sé que no todo el mundo tiene acceso a los libros impresos. Yo me incluyo ahí, entonces voy a dejar una carpeta en Drive. Y que la reflexión no termine. Que la discusión, que el diálogo y que la construcción apenas estén empezando. Sana cuerpo, sana, sana cuerpo, sana. Espíritu cura, espíritu cura. Sana cuerpo, sana, sana cuerpo, sana. Espíritu cura, espíritu cura. Miro a mis adentros, miro a mis adentros. Este monstruo es